nosotros íbamos a un evento de interacción, pero ese evento se notaba que tenía experiencia de usuario, pero más hacia la parte de servicio. O sea, estas pantallas no eran porque sí, ni eran temas flotantes, sino que la propuesta que hubo este año en el ISA eran islas de conocimiento. Entonces, se trataba todo en torno a eso. Las islas eran, por ejemplo, tecnología, humanas, que es como el concepto más en Brasil, pero para nosotros como cosas más blandas, cosas de tratamiento, por ejemplo, yo con mi cliente, o yo con mi equipo, o yo con mi empresa. También está comunicaciones, negocios, y ¿cuál otra había? Creo que eran esas. Tecnología habían dos. Entonces, estábamos en un ambiente donde se hablaban todos esos temas en paralelo y se daba la dinámica como ya, mi foco, quizás por mi perfil, es más hacia tecnología, pero claro, me aburro, es como ya están hablando de algo que ya sé, entonces quizás humanas, yo no me manejo tanto, voy a escuchar eso, o me acerco, o voy, y esa dinámica de todo en paralelo, creo que fue algo súper positivo que me dio la sensación que el año pasado en Chile, como quizá el espacio y el contexto era distinto, que me perdí de mucho. Al no poder, por ejemplo, correr de una sala a otra y escuchar a distintas personas con temas que me interesaban, pero lamentablemente tenía que elegir. Creo que eso fue súper bueno y además participar en esa dinámica de que está todo disponible y estamos todos como equipo, o sea, no fue un viaje solitario, nos empezamos a dividir, así como, ya, a nosotros nos interesa, a nosotras dos nos interesa tecnología y los demás fueron a la otra de comunicaciones, los UI fueron a otra y después podíamos comentar y como equipo hacer como un análisis de todo lo que escuchamos. Para mí fue súper positivo esa división. Yo tuve ahí como sentimientos encontrados, porque por una parte me pareció súper bueno que pudiera sintonizarme en alguna de las otras charlas en medio de una, si es que ya, claro, como que tenía conocimiento sobre eso, quería cambiar, quería revisar otra en que estaban, o tal vez se prestaba mucho para que, como tú estabas con todo disponible, tal vez si en algún momento mirabas hacia un lado y veías como una slide súper interesante, entonces como que te sintonizabas a ver qué estaba pasando. Sin embargo, lo que no me gustó mucho del formato es que no se prestaba para que tú pudieras, como cuando estás cambiando de salón, como airearte un poco. Es súper importante el tema de la luz y como que poder refrescarte con el ambiente. Entonces, cuando tú generalmente cambias de salón, te da esa, como que te genera esa experiencia de, ok, voy a poder conversar con alguien mientras voy hasta el otro salón, o voy a poder airearme, o la luz, como que se dan esa clase de cosas que uno como que a veces no piensa cuando está en medio de un evento, pero que a la larga, claro, eso influye en que tal vez 4 horas después estás mucho más cansado o te cuesta un poco más conectarte porque no tuviste esos cambios como de contexto en ese sentido que te permitieran despejarte un poco para volver a conectarte. Como que eso fue lo que me pasó. Lo otro interesante de ese día fue que, claro, los expositores eran personas como nosotros, que quizás están mostrando su realidad de trabajo en otros países. Presentaron chilenos, argentinos, bueno, brasileños muchos. ¿Qué otras personas? Creo que de esos países solamente. Y nos dimos cuenta, o por lo menos lo que conversamos nosotros en Two Brains, es que las metodologías que se usan o los conceptos que manejan, como el paso a paso que entregan en el trabajo y también el tema que se habló harto, como considerar la empatía ante todo, es como un norte trabajo de UX y de interacción, fue algo que para mí fue súper grato saber que lo que estamos haciendo, de cierta manera estamos todos alineados. Sí tenemos estilos distintos en algunas cosas, pero la metodología que se ocupa son cosas comunes a todos. Y como un resultado positivo es como realmente, pucha, si ellos están exponiendo quizás cosas que yo también he vivido, lo que nos pasó a muchos de nosotros en Two Brains fue que nos dieron ganas pucha, ¿por qué no estamos nosotros ahí? ¿Por qué solamente presentaron solo 2 chilenos? Y nosotros tenemos muchos casos que quizás podemos entregar o cosas que hemos vivido
que sería súper bueno mostrar el método o quizás instrumentos que nosotros mismos hemos generado para ciertos proyectos. No sé, inventamos una matriz donde trazamos todas las funcionalidades que tiene una interfaz con todas las posibles personas y marcamos las interacciones de cada uno. ¿Por qué no mostrar eso también? Y claro, eso es revelador en cuanto a cómo estamos nosotros como chilenos mostrando el trabajo de nosotros para afuera. Sí, a mí como que, bueno, a mi equipo en Ilógica como que nos pasó también un poco eso, como ese dolorcito de no haber postulado nada y saber que tienes proyectos en los que a nosotros nos pasa un poco que experimentamos harto con metodologías. Entonces, como que es súper enriquecedor porque tú una cosa es, no sé, mostrar la teoría y cómo estás aplicando algo a de verdad expresar qué fue lo que te pasó mientras la usabas, con qué problemas te encontraste. Y para nosotros eso es una riqueza que tenemos dentro de Ilógica, que claro, da como ese dolorcito de, oh, pudimos haberlo expuesto, pudimos haber recibido feedback sobre otros equipos que lo hayan implementado y tal vez esa piedra que nosotros nos encontramos ellos la solucionaron de una manera diferente y darse cuenta en ese tipo eh, como de sesiones, cómo puedes interactuar con otras culturas y cómo lo manejaron. Entonces, como que sí, también nos pasó eso un poquito. Sí. Y bueno, como más en concreto, aprendizajes que quizás me llamaron la atención a mí en ese primer día fue un poco conocer errores que han tenido otros equipos de UX en otras partes y prácticas que quizás nosotros aprendemos mucho en la teoría, como ya tienes, no sé, me acuerdo de una charla del Dark Side que hablaba del Dark Side del UX que decía, por ejemplo, mostraba un ejemplo súper claro. Nosotros vemos como un ejemplo de decisión en un sitio de inversiones, por ejemplo, te decía, invierte ahora, vas a ganar tanto. Y habían dos elecciones, dos botones. Uno destacado que era sí, quiero invertir, y el otro decía como, no, quiero seguir siendo pobre. Entonces, ejemplos así son prácticas que están disponibles en Internet, son cosas que nos enfrentamos en la web, pero que quizás la responsabilidad de eso puede haber sido algún diseñador UX que en algún momento tomó más la mano del negocio y le soltó la mano al usuario y dijo, ya, lo vamos a poner así. Y nosotros, como profesionales de esa área, es como, chuta, sí, alguien lo hizo, pero yo soy X también, de cierta manera tengo que arreglarlo. O tengo que tratar de proponer cosas distintas, experiencias de usuarios que claro, no me puedo ir siempre hacia un lado o más que al otro. Tengo que encontrar, y ese es el desafío, encontrar un punto medio y de decir, ya, tengo que satisfacer las necesidades del negocio, de los usuarios y también del contexto en el que estoy inserto. Y eso es lo realmente difícil. O, por ejemplo, hay muchos referentes que nosotros seguimos, pero los seguimos quizás porque, claro, son Spotify, Netflix, pero muchas veces nos cuesta salirnos de ese aprendizaje que se da muy rápidamente y no somos capaces de ver las cosas que no están siendo llevadas correctamente. Claro, porque Netflix es Netflix, ¿cachai? ¿Cómo lo voy a criticar? Pero sí, en realidad sí deberíamos hacerlo. Y esa es un poco la lectura que se hizo un poco en Humanas, en las charlas de ese lado. Sobre lo que mencionabas de, claro, cómo es posible que, o sea, detrás hay un diseñador, detrás de eso, de ese texto que pusieron con esa intención, me hizo recordar una charla que me gustó un montón, que si no la han visto deberían verla, que se llama Arquitectos del Comportamiento. Entonces, lo que él mostraba era, ok, nosotros qué responsabilidad tenemos en lo que estamos creando y cómo influenciamos a la gente con eso, con lo que está interactuando. Entonces, estoy viendo una nueva serie en Netflix, que es la de, no sé si la han visto, que es la que se da en el contexto del FBI en los 70s, que empiezan a investigar sobre cómo las mentes de los criminales funcionaban. Es como que me hizo recordar un poco esto, porque lo que argumentaba es, ¿cómo hacemos diseño para las personas si no sabemos quiénes son esas personas?
Y lo que pasa en la serie es, o sea, ¿cómo vamos a atrapar a un asesino serial si no sabemos cómo funciona la mente de ese asesino serial? Y en ese contexto se da toda la serie. Entonces como que me generó mucha conexión con esa charla, porque lo que mencionaba es, nosotros para diseñar un producto o un servicio tenemos que ir más allá de la empatía, de entender ese dolor que tú estás teniendo. Tenemos que tener compasión con ese dolor que tú estás sintiendo, y la compasión es el puro deseo de quererte ayudar de verdad con lo que te está pasando. Entonces, dejas a un lado todo lo que estás haciendo sin sentido para empezar a entender desde el corazón de verdad qué le está pasando a esa persona cuando está interactuando con ese servicio, que en salud pasa un montón, que ahí de verdad tiene que haber gente que esté poniéndole todo el corazón para que pueda generar buenos servicios, porque la simple empatía a veces no sirve, a veces es de verdad querer solucionar el problema y comprometerme con solucionarlo como diseñador. Claro, qué bueno que mencionaste la empatía, porque ese fue como el concepto estrella de muchas charlas que fueron en todo el ISA. Pero claro, o sea, yo creo que todos nosotros tenemos súper incorporado que desde la empatía siempre hay que diseñar, pero el cómo, o sea, cómo comprometerse, como decís tú, o cómo practicar esta empatía que quizás todos lo conocemos, pero llevarlo a algo tangible, a una experiencia real, ahí está lo complicado. Y recuerdo que algunas charlas, sin profundizar mucho, porque claramente habían tiempos reducidos y todo, pero había muchas charlas que trataban de dar indicios del cómo. Y mencionaban, por ejemplo, la psicología cognitiva y de cómo los diseñadores tenemos que salirnos un poco de nuestro perímetro de solamente ser diseñadores y empezar a explorar nuevas, o no son nuevas en realidad, son bien antiguas, pero son otras profesiones, y generar equipos de trabajo colaborativo. Por ejemplo, no sé, a Mariana, yo sé que ella es psicóloga cognitiva y tiene otra profesión nada que ver, pero yo para hacer un proyecto puedo ir y contactarla y aprender sobre ese tema en particular, para después tener esa herramienta. Y quizás si estoy diseñando en salud, tengo que ir donde un experto, un doctor, que me diga datos más científicos, y de ahí diseñar. Entonces el llamado que se hacía con el tema de la empatía, según mi punto de vista en ELISA, era que hay que salir, es como ya, todos lo tenemos súper claro, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay que salir de nuestro perímetro e ir a buscarlo con herramientas como la etnografía, como la psicología cognitiva, como la neurociencia también, explorar otras interfaces. Y eso va muy de la mano con el mensaje que también nos entregaban desde la Isla de Conocimiento de Tecnología, que claro, ahora estamos súper inmersos en la interfaz tradicional, que es la pantalla, desktop mobile, tablet a veces, pero también hay otras interfaces que no han sido muy exploradas, por lo menos en nuestra realidad, en el contexto de LISA, pero que sí son el futuro, y que para poder diseñar para ellas, la empatía no va a ser de la misma manera, y la tecnología tampoco. Entonces es un poco el llamado a salir del espacio de confort, que ya estamos llegando a un nivel alto en Chile, y empezar a explorar otras cosas, proponer, salir a otros mercados, no diseñar tanto en lo local, sino que diseñar más hacia cómo van a ser las personas en el futuro. Y bueno, ahí abrimos el mundo de tecnología. Consulta. Ahí, ¿a ustedes les parece que la discusión pareciera ser que es más, ya no es, me parece que a nivel como regional, ya no es cómo nosotros aprendemos UX, cómo nosotros aprendemos del diseño de servicios, cómo nosotros aprendemos del diseño de interfaz, que es como, pareciera ser que se estandariza eso y es como unigénico, ¿cierto? Y nosotros ya vamos con cierta conocimiento de este tipo de eventos. Y pareciera ser que, sobre todo lo que vivimos en Brasil, es cómo nosotros conectamos lo que sabemos con el negocio, ¿cierto? Como las necesidades, lo que decían ustedes, de las personas, y cómo, ahí también hay muchas charlas de la cosa corporativa interna, ¿cierto? Como la cultura, yo hago la cultura, transformación digital. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Que ustedes están trabajando, ¿cierto?, en consultora y lo ven todo el día, comparado a lo que vieron allá, que es como
Parece ser que no es loco lo que estamos viviendo acá Sí. encerrados ¿cierto? Detrás de la cordillera. Sí, cuando hablamos de cultura, la primera charla que se me viene a la mente es la de Andrew, de Cooper, que nos dio como la receta que ellos tienen para generar una buena cultura interna y de esa forma poder implementar buenos proyectos. Por ejemplo, nos hablaba de cómo ellos trabajan en equipo, cómo aplican el liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo para ellos es mucho más horizontal y el empoderamiento de las personas, de los integrantes del equipo, es en base a los intereses personales y de cómo yo los hago crecer y después de vuelta, qué es lo que me llega para poder transformar un poco y ser más creativos y más innovadores en los proyectos que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, en Cooper una buena práctica que tenían era que tenían un día en la semana donde cada uno investigaba de cualquier tema, no sé, yo quiero aprender a cocinar pan de Pascua y tú quizás querías saber de cómo hacer volar un dron y después conversábamos sobre eso y esa como riqueza interna es como, uy, en realidad tú ese viernes quisiste hacer volar un dron, pero después el otro quisiste empezar a investigar en inteligencia artificial y después el otro otra vez con un tema tecnológico, que ya caché que tú eres, es tu tema y quizás el mío es como más distinto, más de estar con las personas, de entregar algo intangible, de como dar la parte de calidez a una interfaz y después como eso lo llevamos a la cultura de empresa y eso era muy, quizás en la parte tangible era muy, sí, me cuentas lo que te guste y listo, pero esa segunda lectura que tenía que hacer el líder de eso, dentro de un equipo es como, esta persona tiene estas habilidades blandas que son necesarias para esta profesión, eso ya también es un tema que se habló harto y que lo tenemos claro, y de cómo yo armo equipo en base a estos puntos de interés que conozco. A mí esa charla fue mi favorita, Sí. porque de verdad, como por varias razones. La primera es que él expuso de una manera increíble, así como que energizó a todos los que lo estaban viendo. Estaba súper apasionado por el tema, se le notaba que él era parte de esos incentivos que se trabajaban dentro de Cooper. Y lo otro fue la preparación, de verdad. La manera en la que expuso, la manera en la que conectó, la manera en la que todas las ideas encajaban en toda la presentación, era súper perfecta. Entonces, Sí. como que de verdad me gustó un montón. Pero además, porque la mecánica que utilizó, como que la dinámica que hizo mientras estaba presentando era que hizo una comparación entre el plato típico nacional de Brasil. Entonces, expuso con cada uno de los ingredientes, hizo el paralelo de qué significa eso en la organización. Entonces, claro, como comentaba, los líderes, que son la carne, que son el elemento fundamental, que son ese elemento que aporta con toda su pasión, que impregnan al equipo de electricidad, pero también le dan guía. Están como los porotos, los frijoles, que son como parte del equipo, y esa parte del equipo fue súper interesante porque nosotros en Ilógica siempre nos cuestionamos mucho cómo hacer para que se vinculen personas que quieran potenciar la innovación dentro de los equipos en cualquier sentido, a través de metodologías o a través de nuevos conocimientos, y ahí hubo algo súper particular, que era cómo a través de la diversidad que tenían los equipos, a través de tú como persona y tu contexto y tu profesión y tu realidad, cómo aportas desde tu diversidad en el contexto de la empresa. Y claro, ellos exponían cómo hacían su proceso de reclutamiento. Sí, voy a preguntar. Sí. Como por identificar, bajándolo un poco de nivel, porque dijeron que el concepto principal era la empatía. O sea, ¿notaban tendencias más marcadas con respecto a fenómenos específicos? O sea, como por ejemplo, no sé, criptomoneda, transaccionalidad o e-governance. Habían como flujos que tú dijeron ya, así como 20 de las 30 charlas tocaron este tema. Sí, en tecnología se habló del futuro,
pero tampoco hubo tanta profundidad en cada uno de estos temas. Pero sí, por ejemplo, se habló harto de Big Data y el manejo de Machine Learning y de cómo eso nos impacta a nosotros como diseñadores. En el fondo es un llamado a que se tienen que meter en esto. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, cómo funciona Big Data o blockchain para poder entregar a los usuarios una mejor experiencia. Porque ese es el lado fuerte quizás más del desarrollo, como cosas que quizás algunos de nosotros no manejamos tanto. Por ejemplo, también se habló harto de las nuevas interfaces conversacionales y de cómo, por ejemplo, cómo funcionan los bots, cómo es la inteligencia que hay entre la toma de decisiones o los árboles de decisiones que hay dentro de eso. Claro, nos mostraron más o menos cómo funciona por dentro, pero fue más una invitación a investiguen más, métanse en esto, es lo que se ve. Nadie llegó, yo trabajé en esto y así lo enfrenté. Algunos, pero era muy desde el punto de vista de lo que me tocó de ese tema, lo que me tocó ver en diseño fue este pedacito. También, o sea, como es un Redux, podemos decir por ejemplo, a mí me quedé con un gustito a poco en cuanto a ese tema del futuro. Porque claro, nos dijeron, está todo esto, quizás muchas cosas nosotros ya sabemos que hay que ir para allá, hay que ir hacia la inteligencia artificial, a nuevas interfaces quizás que no van a ser visuales, pero no nos dieron como ya la papita, ¿cachai? Como coincide con la sensación de que te da el mismo internet, ¿no? Como ya, estos son los trending topics del internet, pero no métodos. Quizás un poquito más, pero metodología, y no sé, lo que me hizo dudar también es que o no la dijeron, o quizás todavía no hay ninguna tan concreta como para que nosotras podamos tomar, y es como así se hacen las cosas. Pero sí, la invitación fue a investigar más sobre el tema y salir un poco de nuestro espacio hacia ese lado. Oye, y sobre lo que está diciendo acá el compañero, quizás también porque hay un problema aún de que el diseño pareciera participar solo una parte del proceso. Sí. Entonces, por eso ve y muestra que han participado en IoT, por ejemplo, ven una parte. Sí. ¿Sabes? Entonces, todavía me parece, por lo que están contando, no hay exposiciones donde la participación del diseño de la interacción sea de principio a fin. Claro, sí, de todas maneras. Claro, lo que nos pudieron contar es la vivencia que ellos han tenido, pero como conclusión en realidad es como se está hablando de equipos multidisciplinarios, pero no quiere decir que todo el equipo esté en todo el journey del proyecto al mismo tiempo. Y claro, sería súper bueno, pero también tenemos el otro lado de la realidad que nos toca a todos nosotros, que pucha, tenéis tiempo, tu tiempo vale tanto y te llega otro proyecto, tenéis que meterte en otra cosa y pucha, ahí hay que tratar de transar o tratar de meterse lo que más podamos en ese mundo. Por ejemplo, nosotros en 2Brains tenemos 2 áreas súper marcadas y recién ahora estamos como tratando de mezclarnos más, el desarrollo con el diseño. Y ha sido un proceso de transición súper grande para nosotros, pero todavía no llegamos al modelo ideal de trabajo porque no hemos encontrado la fórmula, estamos probando. Por ejemplo, blockchain yo conozco de qué se trata y Big Data igual, tengo nociones, pero todavía no sé cómo podría entenderlo mejor para entregar una experiencia de usuario conociendo mucho más de eso. Estamos recién ahí, pero claro, eso nos dice que estamos todos en la misma. Y otra pregunta, la balanza respecto a los ponentes, así como de UX, en relación a boutique y equipo interno, o sea, no sé si boutique, sino que modelo de consultores contra equipo interno. ¿Quién mandaban o sea, como dónde se notaba más? Yo creo que por lo que vimos son ambientes bien distintos. Es que quizá ahí todo lo que es boutique consultoría parece más en el día comunitario, que es como gente que como nosotros que quiere postular y mostrar su trabajo, ¿cierto? Decir, o sea, aquí yo tengo una empresa y hice un proyecto súper bacán y voy a mostrar lo que hice, o mi método, o mi experiencia. Sí. En cambio los días de Keynote es como ya consagrado, ¿cierto? Alguien que trabaja en este caso Cooper, ¿cierto? Y es como
donde todos miran que quieren trabajar hacia Google, ¿cierto? Google, Spotify, IBM, Sí. y todos con su mix. Ahí, relacionado a eso, y haciendo ping-pong con el compañero, como dije, ¿qué les parece un mix de las Keylor? Porque era como, y aquí yo lo cuento como, quizás Eduardo también va a decirlo, como a nivel de la organización, quizás con el MAT, como que cuesta hacer un mix siempre cuando uno tiene esta palestra de Keylor Speaker, de tener el consagrado con alguien que está haciendo algo bacán, y como que cuesta mucho hacer ese mix. Yo creo que a ellos también en Brasil les costó tener una parrilla que fuera del gusto de todos. No sé qué les pasó a ustedes con eso. ¿Tenían expectativas de encontrarse con ese tipo de charlas? Yo sé que, no sé, pues Spotify es como, Spotify, qué bacán conocer de Spotify, pero ¿qué les pasó a ustedes con ese tipo de cosas que como relacionados? No eran solo consultores, eran como los gallos que están ya como en commodity, ¿cierto? Claro, como arriba de la ola. Yo creo que, o sea, comparándolo con Elisa de Chile, era súper claro cuál era la charla clave que había que ir. Todos sabíamos que teníamos que ir el último día a la de Cooper porque esa era imperdible. Acá fue distinto, fue más una sorpresa. Porque claro, uno ve, nos van a venir a hablar de Spotify, pero como ya estamos en un nivel país como diferente, no es como nosotros vamos a aprender, maestro, como dame todo tu conocimiento, dame tu poder. Claro, no es así. Ya es como, ya sé algo, quiero que tú me digas algo que yo no sé. Claro. Entonces eso fue más un poco sorpresa. Por ejemplo, la que más me gustó fue de Cooper, pero nosotros sabemos que Andrew trabaja en Cooper, pero no está a un nivel quizás tan alto como el mismo Cooper. Pero sí a nosotros nos sirvió porque nos contó como desde adentro, así como de algo, de un punto medio. Y nos contó cosas que nos tocan más vivir a nosotros, más que del ideal, del UX o de la interacción. Claro, ahí tocó más en lo consultora. Claro. Pero hay otras que, por ejemplo, yo tenía altas expectativas, quizás no sé por qué, pero con IBM, que es como una empresa mucho más consolidada, antigua, pero lo que hablaron lo encontré como, yo pensaba que iba a ser full tecnología, como nos van a decir la visión del futuro en verdad que nadie tiene, Sí. Y no fue así. Sí, como que yo también tuve esa sensación un poco. La verdad yo iba sin... Como les dije, era mi primera vez, así que no tenía como expectativas sentadas de una experiencia anterior. Y para mí todo fue como nuevo, interesante en la manera en la que se daba. Incluso empieza uno como a formarse, más o menos de estos temas siempre tratan y esta es la dinámica. Incluso pensé que siempre habían islas como del conocimiento, pero descubrí que no, que era como un formato totalmente nuevo. En ese sentido yo creo que se repitió harto como el tema de, varios hablaron de la economía del comportamiento, varios hablaron de cómo nosotros influenciábamos en el comportamiento de las personas. Y en la interacción que se generaba con lo que nosotros diseñamos. Creo que la que sacó un poco del lugar fue la de Cooper, que era diferente a todas las demás, esa se metió mucho en la cultura. La de Google también fue buena, la de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de la accesibilidad, era de un UX que es no vidente. Sí. Redis. Esa fue súper, es como, bueno, todas las charlas los keynotes tenían presentaciones y obviamente todos nos fijamos en cómo comunican a través de la manera visual. Pero él no tenía presentación, él solo se paró a hablar desde su vivencia en Google sobre la accesibilidad y en realidad súper autorreferente, o sea, como yo ciego, ¿cómo puedo trabajar en una empresa como Google y quién me ofrece Google a mí? También medio millennial, pero fue súper bueno porque nos contó prácticas desde adentro, desde la experiencia misma, y quizás, claro, él seguramente en Google tiene un cargo muy como normal, no es referente, no es gerente de nada, no sé, pero sí nos puede contar desde adentro cómo fue su experiencia, qué hace Google como empresa del futuro, que es como referente para todos,
que es fuera de lo normal. O sea, cosas que yo puedo encontrar en ese lugar de trabajo que son buenas prácticas y que no se dan en todos lados. Sí, sobre tu pregunta un poco de como que de alguna manera nosotros que nos podíamos llevar como metodologías como para aplicar directamente dentro de la empresa o que conociéramos como de sus experiencias, yo me quedé con la sensación un poco más de que tuve como una larga lista de datos curiosos y cosas interesantes que podría investigar, más que de tener como algo que pudiera implementar dentro de lógica, por ejemplo. Entonces me quedé un poco con esa sensación de tener harta información, pero no mucha que pudiera aplicar de alguna manera en algún proyecto y experimentar. Claro. Nelson. Preguntar más desde ya la cosa cotidiana. ¿Cómo fue encontrarse con un equipo grande de gente que va desde Chile? Estefanía tiene una representación más grande que solo Chile, pero... Más allá del carrete, más allá del carrete. Pero es que incluido eso, ¿cómo fue la experiencia de encontrarte con colegas de otras empresas? ¿Cómo es la cosa cotidiana? ¿Cómo es el after de las presentaciones? Y un número bastante importante de gente. O sea, estaba el equipo de lógica, que eran ¿cuántos? ¿4 o 5? Éramos 5. Estaba el equipo de Two Brains, que eran 8. 8. Estaba el equipo, llamemos Chile Express, que eran 2. Estaba Aguayo con Carla. Y creo que también además Aguayo va en varios roles. Aguayo va como líder regional de IXDA, Rods también como líder del Interaction Awards. Entonces, Latam también. ¿Cómo Latam, que es personas? un equipo numeroso también? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso para ustedes? Fue súper bueno, como fue interesante de 2 puntos de vista, por lo menos para mí. Primero porque igual o sea, tuvimos que salir de Chile para saber quién era quién y que éramos varios de partida. Que quizás son instancias que yo sé que ustedes como equipo están tratando de hacer con estas sesiones, pero que quizás muchas personas no conocen o no le encuentran el valor todavía a hacer una comunidad. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que ya, que bueno, somos hartos, hagamos algo juntos, no sé. Pero los brasileños son demasiados. O sea, como, claro, ellos tienen una comunidad súper potente, súper grande. Nos dimos cuenta que para ellos el evento ISA era el evento del año. O sea, todas las empresas mandaban a sus equipos completos. Y nosotros solo podemos ir algunos. O sea, como, ¿qué estamos haciendo distinto? ¿Por qué ellos van todos y sus empresas gastan esos 3 días en ellos, en eso? ¿Y por qué no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿O por qué quizás a nosotros nos cuesta tanto hacerlo? Y ojo que ellos tienen además el UX-Conf. Claro, otras instancias, sí. Y claro, y quizás a lo mejor ellos sí viajan al Interaction Design de Europa. Y claro, ¿y nosotros quién va a ir? No sé, 1. 2. Tenemos representantes permanentes. Claro, pero... Pero sí, efectivamente este año andaban, ¿cuántos brasileños? ¿Como 5? ¿6? Y el próximo año también van a ir, incluso hay una charlista brasileña para esta Interaction. Claro, es que, claro, nosotros también deberíamos pensar en eso. Yo siempre he tenido como esa sensación, y sobre todo por lo que vivo en la Interaction Award, de que acá en Chile no nos creemos, esa cosa como de la isla que está otra la cordillera, también me pasa como a nivel profesional. Sí. Como que somos quedados y como que, ¿para qué voy a participar si va a ir otro tipo y va a ir un argentino y va a ir... ¿Me pasa eso? A mí me pasa porque lo veo como, ojalá postularan más chilenos a, no sé, por la Interaction Awards, al Interaction de Hora de Lyon, al mismo Interaction Sudamérica. Y de hecho, pero nos pasaba acá también que cuando la gente postulaba a los chilenos el año pasado, nos costaba también que postularan, pues, y estábamos acá localmente. El compañero que... Sí, su compañero.
Oye, pero ¿hay industria que soporte? Porque, por ejemplo, cuando tenía alguna ponencia, como, no sé, a mí me sorprendía mucho la del rock minero, que fue la Elisa el año pasado. ¿Sí? Bueno, a lo que voy es que como nosotros, ¿qué organizaciones, por ejemplo, de software, industria, tenemos como para decir, ok, somos un equipo grande y desde qué plataforma nos creemos ese cuento? Porque yo entiendo que los anglo, claro, te viene como a dar charlas el loco de Google, pero es como, al final su validación es por la industria que tiene detrás, ¿sí? Y como por el revenue que produce esa industria. Es que a veces no sé si tiene que ver con un sustento de la industria. Por ejemplo, me ha pasado ya en 3 ocasiones que veo charlas y digo, estos tipos hicieron una charla con 10 slides, no sé, va a tirar así un argentino, se para, dice 10 cosas que todos sabemos que pasa y que pasa en toda la industria y pasa en todas las boutiques, y es como, ¿por qué él se para ahí a decirlo? Y yo, que todo el día hago lo mismo, no soy capaz de pararme porque me da flojera o porque no me la creo. Es como, porque va más allá del nivel de industria por el cual nos paremos. Es como, yo quiero ir a contar algo que estoy haciendo en mi compañía o en mi consultora o algo, ¿cachai? ¿Cómo que Entonces, ahí siento como que nos cuesta un poquito. ¿Cuántas charlas de chilenos hubo en el community? De que estuvo Una. y nadie más. Habían 2 seleccionadas, que la otra era de los chicos de Postmo, pero que no fueron a otra conferencia en Buenos Aires. Optaron. Se perdieron el camino. Sí. Oye, ¿y esas charlas chilenas de qué hablan? Ahora lo vamos Ahora lo vamos a ver. Por favor. se viene. Pero sí, es un tema cultural, es como de nosotros, no sé por qué, pero como creernos poca cosa cuando en realidad, cuando uno va a estos eventos te das cuenta que, pucha, yo también hago lo mismo, yo quizás podría dar otro punto de vista o poner un caso o un proyecto, pucha, estuve 1 año trabajando en un proyecto completo, ¿cómo no voy a tener nada que decir? Pero mira, igual de todas formas hay algunas señales positivas. O sea, Estefanía y Pamela están ahí adelante contando la experiencia porque hubo un esfuerzo conjunto de las empresas a las que representan. O sea, el equipo de Jureins fueron 8 personas, Jureins puso una parte, las personas que viajaron pagaron otra parte, en el equipo Igual, de es lógica Lógica. hubo un caso similar. Son 2 empresas que están haciendo un esfuerzo. Otros pueden hacerlo también. Pero yo creo que también tiene que ver con un tema de madurez del mercado. O sea, a lo que voy es que también yo siento un poco que la baja autoestima viene como por la precarización del trabajo del gremio, ¿okay? O sea, como ya diseño que empecemos a como... Uy, me metí en la pata de los caballos, pero... O sea, cómo se cobra y en relación a... Como cuánto saca, por ejemplo, una empresa de consultoría gringa, que es por ser gringa, te cobra la parte, ¿cachai? Y cómo te trata la realidad nacional. Entonces, como claro, a lo mejor yo tengo un caso súper complejo, a lo mejor no tan vistoso dentro de la parte de UI o como ya que produjo, fue una campaña global ni nada, pero si uno va como a la ontología del proyecto, resulta ser súper formativo como para el ambiente. O sea, como no está eso... ¿Eso existe? O sea, ¿hay proyectos con ese interés acá? Yo siento que sí. Yo en el community vi, por ejemplo, me llamaba la atención que los brasileños, los mexicanos y los argentinos, había una argentina, me acuerdo del Community Day, que hablaron cómo mejorar los servicios de un hospital rural, así como de un pueblito de Argentina, ¿cachai? Sí. Y eso fue como, ya loco, para mí eso es más rescatable que una campaña global, que es como tenéis toda una industria que te soporta. Y hay Claro. un ejército de devs que van a hacer tu sueño realidad, no es un poco. Eso es más cercano a la realidad quizás de muchos de nosotros, pero el tema es atreverse. Es salir y las oportunidades están. O sea, todos podríamos participar, todos podríamos postular. Filo, si te dicen que no, no importa, lo intento de nuevo en otra instancia. Hay que atreverse, o sea, hay que dar pasos, porque claro, no tenemos por ejemplo, las empresas donde trabajamos hoy en día se conocen en Chile, pero no sabemos si se conocen afuera, probablemente no. Pero yo puedo entregar un conocimiento y si una comisión evalúa y encuentra valor en lo que estoy tratando de decir, a lo mejor sí tengo la oportunidad, sin respaldo de nada, nosotros como equipo vamos y presentamos. O sea, también tiene que ver,
tiene que ver con cómo validamos como comunidad también, porque quizás somos un poco hermanos en el sentido de apoyar y que ojalá alguien postule. A mí me da la sensación de que los brasileños sobre todo son como súper claros y como ojalá ellos vayan y postulen todo y da lo mismo y samba y hagamos que piña, etc. Y también como una cosa que nosotros yo creo que tenemos que aprender, yo creo que las pocas cosas que tenemos que aprender de la industria de la publicidad es que la publicidad se la cree. Por ejemplo, acá los publicistas van y buscan, ¿cachai? Y van y postulan a la Chavi y van con todo porque quieren ganarse el premio. Ahí yo creo que es de las cosas que nosotros tenemos que aprender todavía de otras industrias. Sí. Todavía como industria todavía quizás nos miramos un poco el ombligo, como que estamos en el conocimiento, nosotros trabajamos con el usuario. Y todavía tenemos que dar un poco el salto de que nos cuesta a todos cuando empezamos a competir, ¿cachai? Etcétera. Oye, pero es parte del La capa sería ecosistema, algo- a todo esto. Acotándonos, añadiendo lo que tú dijiste, es parte del ecosistema justamente. Porque Brasil tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 conferencias y por muy acotado que sea, incluso dentro de los estados, hay empresas que solamente trabajan para los estados. Por ejemplo, las chicas que organizaban, la gran mayoría de las chicas que organizaban ELISA este año, pertenecen a una empresa que se llama Catarinas Design de Interaction. Design de Interacción. Y ellas solamente trabajan para Santa Catarina, trabajan en Florianópolis, pero sin embargo, igual siempre están presentes en todos los ISAs con una charla, por lo menos. Las Sensorama, lo mismo, también estaban en USConf. Entonces, quizás lo que nos falta acá es un ecosistema de conferencias, de seminarios, de lo que sea, de estos mismos meetups donde la gente venga a exponer y se atreva. De hecho, está muy bacán lo que está pasando ahora. Exacto, me encanta lo que está pasando ahora. Pero seguía Carla. La Carla y después la Un par de ideas como persona que fue a hablar. Una cosa, el tema que ya todos han mencionado, que es un tema de creerse el cuento de Chile. Yo creo que cuando uno va a las conferencias también se da cuenta un poco de los community days que no es ciencia de cohetes en lo que la gente va a hablar en los eventos. O sea, no se trata de tener que mostrar la cosa más cool y más vanguardista del mundo, sino que yo creo que va más el tema por mostrar algo que una sea una experiencia tuya personal que realmente te haya pasado, y lo otro también un tema de ser capaz también de tomar lo que uno hace como el quehacer que uno hace y transformarlo en algo accionable para un otro. Yo creo que muchas veces pasa que uno en el día a día, en la operación, en el estar tomando un proyecto tras otro, uno muchas veces no se da tiempo como de sistematizar lo que uno hace y transformarlo en una metodología, o transformarlo en un artefacto, etc. Y yo creo que eso fue quizás un poco lo que hicimos nosotros con Eduardo, tratamos de transformar lo poco que hacemos o lo muy acotado que hacemos en un artefacto que alguien lo pueda tomar y usarlo. Y quizás probablemente fue eso lo que a nosotros nos permitió poder hablar. Entonces también a veces no solamente estar haciendo proyecto tras proyecto frenéticamente, sino que también darse el tiempo de tomar lo que yo sé, lo que he aprendido y documentar, cocinarlo para que un otro lo pueda utilizar. Presente. Sí, pero ya voy ya. Sí. Terminamos con la última pregunta y vamos a invitar a Carla y a Eduardo. Sí, me da un poco como a tal vez otro punto de vista. Yo soy publicista, sí, pero súper recluido del mundo publicitario. De hecho, a mí me pasó que me cambié de área a una empresa de desarrollo de software. Me encontré con un mundo que efectivamente no mira para el lado, no mira de cierta manera, no comparte con las empresas de desarrollo de los lados. O sea, comparten los dueños, pero no comparte el equipo con sus pares. Solo con los pares que se fueron o que ya están trabajando en otras partes del mundo o del lugar. Y de repente, ¿no será que no solo que el tema de la personalidad, porque no veo mucho el tema de la personalidad del publicista realmente, bueno, salvo el argentino que sea el cargo que sea, puede ser repartidor de pizza y tiene una personalidad distinta. Pero más allá de eso, el no ver de repente la pega de los lados, no estar como constantemente documentándose la pega de los lados, y tampoco no estar viendo que tenemos un montón de compañeros al lado de nosotros que también pueden compartir su experiencia. ¿No será que nosotros el tener poca visibilidad nos hace, por un lado, tener muchas expectativas de lo que les pasó a ustedes, o expectativas de qué cosas puedo aprender de esto, y de no creérsela a la vez, más que el tema del autovalor o de creerse más el cuento? ¿No será que tenemos poca visibilidad como de nosotros como
en nuestra área. No hay que verse más color, no tiene que ver como con esa cosa futbolística, es como que hoy voy a ganar el partido, sino tiene que ver con cómo nosotros somos responsables de lo que hacemos, quizás. Más que, quizás cuando vais tú a conocer como nosotros, te dice la Carla, como nosotros tenemos que madurar en el sentido de, ya, yo hago un trabajo, lo documento porque siento que esto es importante y esto puede marcar una pauta quizás. Y eso quizás en un momento queda para mí 2 años, y en un momento quizás dar la luz y le sirve a alguien, o se lo comparte a un amigo nomás. ¿Cachai? Como que ese nivel de madurez es quizás la que nos falta todavía para alcanzar quizás también un salto a poder postular, ir a otras cosas y que no en cuanto. Claro, porque lo que tú mencionas es como súper importante. Nosotros estamos pensando en cómo salir afuera, pero tal vez nosotros de otros proyectos en otras empresas podríamos aprender un montón ahora. Y no tenemos que viajar, simplemente tenemos que compartir qué es lo que está pasando, cómo lo estamos haciendo y crear la comunidad. Sí. Muchísimas gracias a Estefanía y Pamela por compartir su experiencia. Precisamente el hecho de que Estefanía y Pamela, que en este espacio de comunidad no habían participado así activamente antes, el hecho de que estén ellas tiene que ver con eso, con no estar siempre los mismos que estamos adelante contando cosas y que se integren. Así que están todos invitados a lo mismo. Eso es parte de este proceso. Así que ahora queremos invitar a Carla y Eduardo. Bueno, como decían recién, igual es un tema grave que seamos los únicos chilenos. O sea, esperamos que estuvieran los Posmos, Alexis Brandt y la Pamela Donoso, pero por alguna razón se anduvieron. ¿Qué pasa, director? Que la Carla segunda. Ahí, que se queda ahí. Claro, O sea, igual una lata que hayamos sido los únicos, pero por otra parte tiene mucha relación con eso, o sea, con la capacidad como que en algún minuto dijimos, ok, documentemos o sistematicemos lo que estamos haciendo, y que fue exactamente el mismo ejercicio que hicieron en años anteriores. Por ejemplo, el año pasado el Checho con todo el trabajo del Scope Canvas de Continuum, o el año antepasado justamente Madriaza, que estaba acá, que no sé por qué se fue, pero ya. Madriaza, que también justamente con Gustavo también sistematizaron un modelo que tenían de testeo para startups. Entonces, siguiendo un poco como ese impulso, con Carla decidimos sistematizar un tema que veníamos trabajando hace un tiempo, que era cómo optimizar el proceso de definición de requerimientos a partir de herramientas de experiencia de usuario, o en uno de los temas que son la expertise de Carla. Design Thinking. Exactamente. Así que esta fue nuestra presentación. Hicimos algunas modificaciones, por ejemplo la cambiamos completa, así que hacer lo original. Pero no, está fiel al original. De hecho, yo tengo menos barba y Carla tiene más pelo, así que estamos bien. Qué bueno que no es al revés. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Claro. Ya, ¿por qué definición de requerimiento? Bueno, como presentación, en realidad, para los que no nos ubican acá, que no sé si nadie, ¿quién no nos ubica? ¿Quién no sabe nada de nosotros? Hay gente que lo ubica, preséntense. Ya. Bueno, Carla. Voy a volver una digo para atrás. No tienen por qué ubicarlos. Bueno, con Carla trabajamos juntos en un joint venture que es 3 días. Así que éramos el equipo, ya éramos 3 días en ISA. Carla se ha especializado en Design Thinking con el tiempo, tuvo mucho rato trabajando en Telefónica, estuvo un rato trabajando acá, pero no acá, sino que en la otra oficina. Gracias. Y en cuanto a mi persona, claro, iba con distintos roles, porque iba como speaker justamente, siendo como UX manager, iba también como coordinador, como local leader del capítulo, y como coordinador regional de IXDA para Latinoamérica. Así que esa es la razón por la que Nelson decía que nos poníamos distintos sombreros ese día, también Rodrigo en ese caso, que por el tema de la Interaction Awards, vamos con distintos roles. Entonces, partimos. ¿Por qué definición de requerimientos? Bueno, pasa que la definición de requerimientos, como todos sabrán, acá me imagino todos habrán experimentado en algún minuto, es uno de los procesos más críticos que existen dentro del planteamiento de cualquier proyecto, ya sea digital o no digital, y usualmente es donde falla toda la cadena, porque es la base, es el cimiento. O sea, finalmente, acá es donde nosotros estamos presentando qué es lo que vamos a necesitar, y usualmente muchas veces las empresas lo que nos terminan entregando
es una cosa bastante ambigua de más o menos la idea de lo que me gustaría que fuese el proyecto. Entonces, lamentablemente no existe una sistematización del proceso de toma de requerimiento, más allá de los procesos internos que tiene cada empresa, y que lamentablemente termina ejecutando tarde o temprano un analista o incluso una persona que no tiene nada que ver en el proyecto en sí. Entonces nosotros dijimos, ok, esta es una forma como de empezar a aplicar algunas técnicas o algunas metodologías que ya íbamos aplicando, sistematizarlas para poder presentar alguna especie de proceso de definición de requerimientos. Pero antes de eso, vamos también por el diagnóstico que realizamos inicialmente para llegar a esta conclusión. O sea, bueno, como ya decía, la definición de requerimientos es la etapa clave de cualquier proyecto del área digital. Y, un poco más allá, no necesariamente el área digital. En ese sentido, todos conocen la madejita esta del proceso de diseño. Me imagino que la han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Explícala, por favor. Sí, explícalo. Bueno, mira, acá tenemos una línea que es bastante oscura, ¿no? Para explicarla de una forma más sencilla, nosotros partimos desde un proceso completamente en vivo, de la indefinición, desde el input, que es el desafío, hasta que partimos la definición y clarificación de la idea, hasta tener una idea sólida. Eso de una forma bastante sencilla. El punto es que dentro de este proceso, que usualmente se presenta para los procesos de design thinking, que siempre lo muestran como una forma de decir, mira, partimos de la definición hasta tener algo claro. El tema está en que en el proceso de definición, cuando se está definiendo la idea, estamos hablando de hacer el producto correcto. Y en la etapa, partiendo con la ideación, estamos hablando de hacer el producto correctamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Usualmente nosotros nos enfocamos en la segunda parte, cómo hacer el producto correctamente. Y todos tenemos nuestros procesos para hacer el producto correctamente. Todos hablamos que tenemos el research, que vamos a ir a hablar con los usuarios, que vamos a hacer un test de usabilidad, que vamos a hacer miles de actividades. ¿Para qué? Para hacer el producto correctamente. El tema es qué producto. ¿Estamos haciendo el producto correcto? Y esa es la gran falla justamente cuando no hay un proceso correcto de definición de requerimientos. Es que el producto no queda bien definido. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al producto correcto? Por ejemplo, a nosotros nos pasa que de repente el cliente hace el primer requerimiento y luego hace 5 requerimientos más y el 3 y el 4 contradicen el primero. Claro, la razón es por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué terminan haciendo 5 requerimientos distintos? Exacto. Ese es el punto. Y es justamente porque no existe un buen proceso de definición. Cuando planteamos el requerimiento original, partimos con la primera idea de qué es lo que queremos hacer y en el proceso usualmente terminamos añadiendo otras funcionalidades o otros elementos que nos gustaría tener en el producto final, pero que sin embargo no necesariamente pertenecen a ese mismo producto. ¿Y quién es el que deja pasar estas ideas? ¿Quién deja pasar estos requerimientos extra, las funcionalidades extra, etcétera? La persona que obviamente no tiene mayor incidencia en cuál va a ser el producto final. O sea, que tiene menos carga en elaborar el producto final. Varias cosas en ese aspecto. En primer lugar, estamos hablando que muchas veces cuando parte una necesidad para realizar un producto, hay distintas personas de distintos equipos, de distintas áreas, que están hablando o tratando de hablar un lenguaje similar. Un tema también, esta imagen es súper tradicional para los procesos de experiencia de usuario y que tiene que ver con que todos creen hablar lo mismo, pero sin embargo todos tienen una idea distinta y finalmente todos se ponen de acuerdo en reuniones, en documentos, etc. Y la reunión siempre termina con un ¿estamos listos? Sí, perfecto. Y todos se van para su casa, pero realmente nadie dijo qué es lo que necesitaba, nadie lo expresó, nadie materializó esa idea. Entonces ya tenemos en primer lugar un problema de comunicación. La poca claridad de los requerimientos y la falta de involucramiento del usuario son, según varios estudios, las dos primeras causas de fracaso en proyectos de tecnología de información. ¿Por qué lo cito? Porque, bueno, esta es la cita. ¿Sí? Pregunta, ¿el rol de lo contractual cuando el requerimiento ha sido definido? Está metido. En el sentido de que puede haber un contrato que como que preproyecte ciertos entregables como para terminar un proceso. Eso en el sentido de que no te metas los golazos de meterte más features o ampliar el scope de lo que se ha negociado. Pero sin embargo, lo que tú estás... si lo entendí bien, lo que tú estás diciendo, estoy definiendo el producto
sin necesariamente definir qué es lo que va a tener el producto. Claro, que es como yo como X tomo este proyecto y hago que no me metan más features de los que yo ya precomprometí por contrato. Entonces, si yo me salgo, yo tengo como, oye, eso no está pauteado en el contrato, entonces no se hace. ¿Y en qué etapa? Hay una indefinición. Hablo cuando se toma el proyecto. O sea, como que ese es mi cuestionamiento, lo tengo difuso. Me parece. Como cuando hago el contrato, como que... El problema es el siguiente, tú te enfrentas al proyecto, tú ya cerraste el contrato, hay una licitación, qué sé yo, te presentaron un documento de requerimiento. Claro. Ese documento de requerimiento, ¿qué tan específico era? No sé, ¿lo debo aceptar? También esa es la pregunta. Esa es la misma pregunta que yo tengo. Casi siempre ponen un tiempo y un dinero. Tienes 2 meses y 10 millones de pesos. El problema de los documentos de definición de requerimientos, sobre todo cuando están asociados a una licitación y en temas que son relacionados a veces con marketing, porque incluso con informática puede ser más específico, pero cuando son temas relacionados con comunicación hacia algo informático, por ejemplo, estamos hablando de cosas como hacer la interfaz de algo, como tal. Estamos súper claros cuáles son los features a nivel de informática, o sea, qué es lo que tienen que programar muchas veces. Pero no estamos claros cómo se tiene que presentar eso. Y el problema es que al no definirlo de buena forma, al no expresar de buena forma esa necesidad, lo que estamos generando es demasiada ambigüedad. Y esa ambigüedad da pie a que después te puedan pasar el golazo. Sí. Exactamente ese gesto que no lo voy a reproducir, pero ya se lo imaginan. ¿Te puedo complementar, Eduardo? Precisamente con este proceso que nosotros planteamos acá, lo que buscamos es evitar que se den ese tipo de documentos de requerimiento donde finalmente hay definiciones difusas y esa definición no se hizo sobre la base de un proceso como bien estructurado de definir cuál es nuestro desafío y cómo esas funcionalidades obedecen a resolver el problema y no otra cosa. Bueno, ahí vamos a mostrar el proceso para que ustedes lo puedan entender y un poco las cosas que tú mencionabas. Yo venía justo a lo que estaban hablando, o sea, el problema... Que nosotros llegamos tarde, eso también viene... El problema es que ese es el punto, o sea, igual tú llegas tarde, como te decía, tú llegaste después de la licitación, tú ya llegaste cuando el requerimiento ya está definido. Entonces tenemos que de alguna forma trabajar con el proceso de definición de requerimiento. De hecho, el primer título que tenía esta charla era Power to the Client. Y era porque en un principio nosotros estábamos planteando cómo educar de mejor forma al encargado de requerimiento. Pero el problema es quién es el encargado de requerimiento. Entonces, en ese sentido, por eso planteamos el stakeholder como tal, o el grupo de stakeholders tiene necesidades que plantean requerimientos vagos. ¿Quién recoge estos requerimientos? Una sola persona. Existe un proceso de comunicación unidireccional donde ellos simplemente están traspasando las necesidades a la persona que está encargada de tomar estos requerimientos y transformarlos en un documento. Lo que lleva también aquí poca colaboración entre los distintos actores claves que hay en el proceso de definición del proyecto y que se remite a la slide anterior, donde efectivamente, en primer lugar, estamos todos claros que cuál es una necesidad, pero no sabemos qué es específicamente lo que estamos aportando nosotros como stakeholder para que esa necesidad se plantee de buena forma y lleguemos a un requerimiento específico que pueda ser después desarrollado completamente y sin generar este problema que los documentos de requerimiento tradicionales terminan siendo muy difíciles de consumir algunas veces o otras veces terminan siendo demasiado ambiguos y tienen muy pocas cosas definidas. Que no incitan también a la colaboración entre las personas. Pasa muchas veces también, me imagino que todo le ha tocado vivir esto, es que si se enfrentan, de repente están en su contraparte muchas veces en una empresa, puede terminar siendo una persona que al hacer estos requerimientos, termina siendo un documento Word que está con la versión final, ahora sí que sí, y eso solamente lo ve una sola persona, y nadie colabora con este documento, o la mayor... El indicio de colaboración que tienen muchas veces es que el documento pasa de persona en persona, todos escriben su parte, pero no se meten en la otra. Y al final no existe una visión completa de qué es lo que están desarrollando. ¿Puedo hacer una pregunta ya que tengo a Leeds? Así como el contra brief, así como me acuerdo del design thinking, ¿no es algo que se pueda entregar antes de firmar un contrato? O sea, como... Ok, está la licitación, yo me dice, ok, yo te hago esta propuesta y cerremos con eso. Se comprometen según tareas, no sé, una X cantidad determinada de wireframes, una X cantidad de actividades de investigación. Como para decir, ok, tengo algo que sujetarme, y un poco me acordé como de la figura de
cómo te negocia el IT con la figura del Scrum Master parado en la puerta con el mazo. Ya, pero nuevamente estamos hablando de cuando ya llegamos al tema. Ah, ya, la previa. O sea, el tema es que ya llegaste, ya está definido, ya estáis cagados. No hay otra forma de decirlo. decirlo. En la licitación no hay un contract brief. Sorry, a mí me ha tocado el ejecutor. Así como no me ha tocado el business, tú. Pero un contract brief termina siendo lo que pasa muchas veces también con esta falsa sensación de agilidad, que es como, ok, vamos a hacer entonces una etapa cero. Y la etapa cero implica ponerse al día con todo lo que no se investigó y todo lo que no se validó para definir el requerimiento en sí. Que cambia el requerimiento. Y que termina cambiando el requerimiento. Y muchas veces lo que ya te contrataron, tú llegas y después sabes que realmente eso no va a ser el proyecto. Sí, tu producto final tiene que ser otro. El proyecto en la mitad y te dicen, ¿qué onda? Y ahí es cuando vamos a lo siguiente, que incorporar a stakeholders dentro del proceso tampoco necesariamente va a significar conocimiento validado. O sea, por más de que tengamos un panel de expertos opinando sobre esto, no va a implicar de que efectivamente es lo que se necesita. Y muchas veces ese requerimiento que te dijeron, este es el producto que yo necesito, como tú haces esta etapa cero, termina en otra cosa. Incluso nosotros terminamos con lo que yo haría. Puta, si yo fuera el usuario haría tal cosa. ¿Por qué? Porque, oye, ¿sabes que debería validar por usuario? No hay tiempo. No hay presupuesto. Cuando el diseño no se basa en evidencias, ¿qué termina siendo? Diseño por comité. Me imagino que todos están familiarizados con ese concepto. Sí. Obvio. Y todos conocen el gráfico que indica que mientras más manos se meten, peor es el resultado. No. ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar? Mi vida muchas. Ya vamos a eso. Bueno, entonces estamos claros que terminamos con esta etapa cero. Llegamos tarde. No tapes la encontrando pantalla. Eso. Pero ya lo dijimos. Carla, que lo cambie. Carla, por favor, ¿puede hacer? Que te vi muy emocionada. Mejor pasemos el desafío directamente porque ya conversamos todo y de hecho ese es el punto, o sea, el diagnóstico como tal todos lo conocemos, todos hemos estado en la situación y todos sabemos cuáles son las falencias que tienen. Los desafíos que aborda entonces esta sistematización que estamos desarrollando es, en primer lugar, cómo podemos ayudar a los equipos a construir una visión de producto basada en conocimiento validado del usuario, sin encarecer demasiado este proceso de definición de requerimientos. Cómo agilizar la validación de los supuestos en las fases iniciales cuando no hay tiempo, cuando no hay presupuesto, cuando tenemos que salir con la licitación. ¿Qué herramientas e instrumentos pueden colaborar en la alineación organizacional y en la definición de mejores productos? Yo creo que Carlos tiene una respuesta. No la tengo. Bueno, les vamos a comentar un poco cuáles han sido un poco los enfoques que nosotros hemos tratado de meter dentro de nuestros procesos iniciales con los clientes con tal de tratar de hacer de este proceso de definición del requerimiento un poco más claro y menos ambiguo. En primer lugar, decir que nosotros utilizamos enfoques inspirados en Design Thinking, no así 100% Design Thinking. Yo diría que es como un enfoque mezclando un poco Design Thinking con algunos enfoques que vienen más de Lean Startup probablemente, o desarrollo de negocio ágil. ¿Y por qué utilizamos Design Thinking? Básicamente porque encontramos que este proceso trae muchas herramientas que son altamente colaborativas. O sea, mientras mayor sea la brecha entre los actores, en términos de colaboración, en términos de conversar, de ponerse de acuerdo, más posibilidad hay de que empecemos a entender el producto, yo en una dirección hacia acá y Eduardo en la otra dirección. Entonces, en ese sentido, Design Thinking es sumamente potente, y lo otro también que tiene un enfoque sistemático, o sea, propone entregables que son concretos, que tienen segmentos determinados y que todos los podemos entender, y además se sirve mucho de lo que es el lenguaje visual, o sea, de trabajar de forma espacial, de trabajar a través de canvas, de procesos de sketching, por ejemplo, trabajar con el cliente haciendo sketch, hacerlo a él mismo, hacer la interfaz que desea. ¿Por qué? Porque
Como mostraba Eduardo, actualmente al menos el enfoque de lo que es como el desarrollo de software tradicional, se utilizan mucho los documentos que son extensivamente largos y además son documentos escritos. Y nos encontramos nosotros con que el lenguaje escrito es insuficiente a la hora de cristalizar y comunicar el conocimiento compartido, y eso por una razón que no podemos evitar porque somos seres humanos y lo que yo entiendo de un concepto no es lo mismo que entiende cualquiera de ustedes, y con las palabras, y más todavía si somos de background distintos, si somos gente del mundo de la ingeniería versus una persona del mundo del diseño, siempre vamos a terminar teniendo malentendidos, así que por eso es sumamente importante que desde un principio trabajemos a nivel visual y lo que queremos hacer lo aterricemos inmediatamente a un dibujo, a un wireframe, aunque sea un garabato de baja fidelidad, no importa. Por eso nosotros proponemos entregables visuales que enriquezcan los documentos, porque sabemos que estos documentos no pueden dejar de existir, porque también se necesitan. Pero es distinto el ejercicio cuando el cliente ya te hace un wireframe, por ejemplo. Claro. Que en vez de que tú llegas con tu propuesta de wireframe le gusta a 1, 2, 3 personas, sino que cuando tú como cliente ya estás desarrollando, aunque sea un bosquejo, y haces el mismo ejercicio con todos los stakeholders que están dentro de la sala, definiendo cuál va a ser el producto, es mucho más interesante. Sí, mira, porque nosotros ellos empiezan a alinear su dibujo también. Sí, nosotros hace bien poco, esto no está en la presentación porque esta presentación no la actualizamos, pero Eduardo mintió, en realidad está igual que cuando estábamos allá en Yo pensé que lo habían cambiado. Pero hace poco hicimos un proceso de... Bien registrado en Facebook. Hace poco hicimos un proceso de definición de requerimientos con un cliente nuestro, un cliente del área financiera, y lo que hicimos fue precisamente ayudarlo en estas 3 etapas, que son primero la alineación, o sea, entender qué es lo que el cliente y su equipo completo entiende a día de hoy con respecto a lo que quiere, qué es lo que quiere lograr en términos de, no sé, indicadores de cumplimiento. Una pregunta, ¿esto lo hicieron antes o después de firmar el contrato? Después, porque nosotros al menos como 3 días nos hemos posicionado también como una consultora que no partimos de un brief tan definido, sino que nosotros hacemos hincapié en que el cliente tiene que comenzar desde una interrogante, desde un desafío de diseño, y nosotros proponemos dentro de lo que es nuestra propuesta el proceso de definición de ese qué. O sea, por el momento seguimos, hasta que esto obviamente no vaya a cambiar completamente, pero siempre vamos a seguir con el tema de cómo llegamos a la etapa 0. Y una forma de abreviar esta etapa 0 y de poder alinear es planteando, ok, mira, sabes que yo necesito el sitio público de algo, me parece estupendo, pero ya, trasladémoslo a este lenguaje. Claro, Cambiamos el lenguaje, cambiamos la aproximación. Y hagamos esto como para hacer esa definición. Oye, disculpa, y después de esa bajada, así como a lo concreto, lo reducen como en tareas y horas hombre. Eso, o actividades, porque es como... ¿Cómo se desarrolla esto en sí o en qué se traduce después de esto? En el esto? sentido de que ustedes agarran un brief que ya puede venir vago y generalista y ustedes lo pueden desglosar en actividades y metodologías que tienen horas hombre y entregas determinadas. Claro. ¿Eso? Sí. ¿Eso ocurre? Pero esto está más enfocado en hacer el brief bien. No, sí, claro, pero en hacer el brief bien, yo lo entiendo Obviamente yo para hacer el brief eso. necesito... Cierta cantidad de pasos. No, yo creo que empieza porque hacer el brief mal y después lo haces bien. Porque ya se firmó el contrato, ya tienes un tiempo pautado antes de conocer. Es que la metodología de trabajo cambia un poco, ese es el tema. O sea, en vez de tú enfrentarte directamente al requerimiento como tal, que viene frío o complejo o ambiguo, como sea, el tema es tratar de cambiar el lenguaje de ese requerimiento y llevarlo a el desafío. Y al llevarlo a ese desafío, comprometer que tu cliente en sí esté todo el área involucrada y quizás todos los stakeholders que están tocando, que trabajen en esta actividad. Y a partir de estas actividades que tú vayas generando cuáles son los documentos que se van a transformar en tus requerimientos específicos. Por ejemplo, cuántas interfaces tienes que diseñar, cuántas funcionalidades vas a tener que programar. Que eso se puede negociar posteriormente como una etapa. Pero claro, pero aparte nos estamos acotando bastante el hecho de cómo se están abordando los proyectos actualmente. Que finalmente ya no es una cosa como súper cerrada que, no sé, pues antes cuando te entregaban, ok, hay que desarrollar la interfaz de tal cosa con el área privada que va a hacer esto y esto otro.
Y finalmente la empresa tenía que tomarlo y tenía que trabajar el proyecto completo, desarrollarlo hasta el final, validarlo, hacer todo el proceso. Hoy en día las pedidas que están llegando siempre por parte de las empresas terminan siendo mucho más acotadas porque están siguiendo un poco el tema que todo el mundo tiene, que vamos a hacer un desarrollo con metodología ágil, entonces queremos hacer sprint y queremos hacer esto y queremos hacer esto otro. ¿Cómo partimos con esto? Partimos diciendo nosotros cuáles son las historias de usuario. Generalmente nosotros hacemos la historia de usuario porque el dueño del producto no sabe lo que está pidiendo. Entonces tenemos que asistirlo, tomarle la mano y hacerle la historia. Director regional. ¿De dónde vienen generalmente cuando ustedes interactúan con este tipo de requerimientos que son unos briefs así? El título de la canción, como lo dirían a la Marina y a mí, el título de la canción y la primera estrofa. ¿Con quién interactúas? ¿Interactúas con alguien de marketing? ¿Interactúas con alguien de operaciones? ¿Quién es el perfil real con el que estáis al frente? Porque es distinto. A nosotros nos pasa distinto con la Mariana y la Claudia que está ahí, la mano Claudia. Nosotros somos gente que, a diferencia, somos gente que estamos insertos en el mundo X, pero igual terminamos haciendo muchas veces el título de la canción y el párrafo inicial. Pero tú, ¿con quién interactúas? Con este tipo de conversación, ¿con quién es? ¿Cachai? Como, generalmente yo creo que pasaba hace 5 años con el director de marketing que decía, yo quiero hacer un sitio web de mi compañía y lo quiero mañana. Es que hoy en día justamente... Hay un recambio igual de las personas que están comenzando a hacer los mandantes. Entonces hay una comprensión un poco mayor acerca de que no se trata de pedir una cosa así como que es y no puede cambiar, sino que lo que viene un poco de unas diapos más allá, que nosotros también le decimos a la gente que son hipótesis más que requerimientos. O sea, estamos planteando, esto es lo que nosotros creemos que es la solución, pero venimos a trabajar con ustedes precisamente para que ustedes a través de un proceso nos ayuden a descubrir si es esa la respuesta o a lo mejor es otra y cómo vamos trabajando de ahí en adelante. Entonces, es un tema en cuanto a quién es la persona, son varios. Ese es el tema. O sea, hoy en día, cuando te están entregando el requerimiento, que se te acerca a una especificidad, puede ser una operación, un marketing, una informática. Sí. O sea, el informática es uno de los más abiertos y de los más cerrados al mismo tiempo. Pero el tema es que finalmente cuando están desarrollando un producto están involucradas demasiadas áreas y todas esas áreas tienen su necesidad específica. El área mandante usualmente, que no termina siendo el mandante, sino que el mandante a veces termina siendo el área que tiene más presupuesto. ¿Y a quién tratan de arrimarse para que pueda desarrollar el producto final? Finalmente el problema es quién golpea la mesa más fuerte, el que tiene la plata, el que está pidiendo la cosa, y esta es una forma de llevarlo como a buen término. Por ejemplo, sí, de verdad, o sea, es fundamental, porque ya llegamos a un punto que la tecnología no nos limita. Nosotros podemos lanzar, ahora si nos lo proponemos, podemos lanzar un cohete a la luna. Pero ahora nos limitan las personas que se sienten excluidas de algún modo o de otro. Porque, por ejemplo, estamos con el departamento de informática y dicen, mira, yo no hice el requerimiento de envío de venta, me siento mal. Entonces venta, que lo hagan con venta. ¿Te dicen eso? ¿Me siento mal? No lo dicen verbalmente, pero lo expresan. Entonces tú hablas con venta y venta te dice, mira, informática no me está respondiendo. Lo expresan, pero no lo dicen verbalmente. No me está respondiendo. Entonces ahí creo que hace falta como que un psicólogo social que esté dentro del área y le diga, mira, valide tus sentimientos. Es que sí, me parece, pero lamentablemente tampoco están contratando eso. Entonces, es un poco difícil que le vaya a cobrar por esos servicios dentro de esto. Quizás sería innovador, podría ser innovador. Lo que pasa es que ahí al final no siempre el cliente sabe lo que está contratando. Claro. Y eso pasa en toda la industria, desde la publicidad, yo creo, hasta lo X, o sea, no siempre sabe a quién. Y está como, o sea, yo tenía un jefe que me decía que nosotros somos expertos en saber qué tenemos que vender cuando nos están contratando, ¿cierto? ¿Cachai? Como, y ahí quizás viene una oportunidad de negocio también, pues como, ¿y por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no nosotros tenemos aparte una consultoría casi de habilidades blandas? Sobre todo, claro, ¿cachai? Como, pero es como interesante ese punto de vista. Eso. Abrazos, vendo abrazos. Oye, desde la otra vereda de lo cuálido, de lo psicológico, ¿existe algún promedio o algún dato cuanti que me sirva para apoyar este proceso? O sea, oye, dame tus requerimientos de negocio, yo te los voy a replantear completos, ¿cachai?
quizá hagamos otra cosa y este proceso te va a ahorrar 30% de hora sombra en tu área ITEL. Entonces ahí tenés un valor monetario. O te va a llevar a tu meta, porque no tienes la meta. No sé, porque No sé los si cuales habrá ya una también métrica No, porque va a depender del proyecto. Ya. Pero Oye, lo y el que objetivo del proyecto. O sea, un planteamiento es que un requerimiento puede ser algo tan sencillo como hazte un banner y terminan contratando un equipo de UX y un No, equipo claro, de pero- informática para hacer un banner y lo van a hacer en 20 sprint. No lo sé, pero puede pasar. O puede ser que te lo resuelvan rápido nomás. Que existen necesidades que tienes que resolverlas un rápidamente. sistema o algo más amplio que sea como una tarea. No, pero es que estoy en serio. O sea, hay muchas veces cosas que son, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, creo que tú puedes ser un sujeto que pueda hablar de tu experiencia. Usualmente, él como Rodrigo ya es cliente hoy en día. Ellos son clientes, ya se cambiaron al otro lado del mostrador, como quien dice. Pero haber vivido en las dos... Maduramos. Es que ese es el tema, o sea, es lo típico que pasa en publicidad, que pasa en todas partes, que en algún minuto, cuando ya hay una suficiente experiencia, cuando llevas una suficiente cantidad de años trabajando como proveedor, pasas a ser el cliente, pasas a ser el mandante. Y en ese momento es cuando empiezas a entender cómo funciona el tema en las dos áreas. Y de repente tú tienes requerimientos que son súper abordables, que son súper simples, que se podrían resolver rápidamente, pero que sin embargo la misma burocracia de tu empresa y la burocracia del proveedor hace que terminen siendo cosas mucho más complejas. Sí, pero ahí me parece que Carla apuntó me parece que la perspectiva que ustedes están proporcionando ofrece un cambio de paradigma, porque la matriz o el corazón de UX es decir que tenemos hipótesis frente a usuarios y tenemos ciertas metodologías para contrarrestar si eso es cierto o falso. Esto es ciencia finalmente, y acá lo que me están diciendo es que yo vea los requerimientos como una hipótesis y luego me introduja a este procedimiento que yo espero con ansia que avance luego para verlo y me lo cuenten cómo es, para ver cómo con metodología yo compruebo si la hipótesis del cliente o de la agencia o de quien sea que lo pidió vaya a una solución que es fidedigna o está gastando mucha plata y no es necesario una gran solución tecnológica, porque acá siento mucho que hay muchas estrellas en el juego que queremos hacer una gran solución digital y no sé, yo me digo así como una estrella así saltando de corazones y en verdad a veces la solución es súper simple. Es súper simple, ¿eh? Porque partimos de una hipótesis que no sabemos si es cierta y creemos que es cierta y no es. Muchas gracias. Acompañando lo que dice. Pero ahí hay una salida, ¿no? O sea, la hipótesis va con un contrarresultado, que es bajar el tiempo de uso o hacer un funnel. Mira, con respecto a lo que tú dices, José, yo entiendo un poco hacia dónde apunta tu comentario. Lo que tú quieres es como un poco tener un dato cuantitativo que te permita argumentar en el fondo la importancia que tiene este proceso de definición. Claro, o sea, como si voy a tener una contraparte de venta, ellos me van a pedir sí, sobre la obviamente. venta. Pero por ejemplo, en los estudios que dijo Eduardo la cita y salían abajito así bien chicos, si queréis yo te puedo compartir esos documentos. Son estudios relacionados con las pérdidas que tiene la industria del TI, los errores que surgen en la fase inicial. De ahí sale, por ejemplo, encuestas que se han hecho a empresas de TI a nivel mundial para tratar de identificar como de dónde surgen los errores que al final terminan arruinando los proyectos. Y en efecto, la mayoría de los errores, probablemente más de la mitad, surgen en la parte de la definición inicial. O sea, es donde todo empieza a andar mal desde el principio. Y bueno, ahí salen unos datos que te puedo pegar en el link y te pueden servir. Así que eso, ya, pero avancemos con el proceso. Sí. De pronto hagamos lo siguiente. Yo sé que este tema es como bien interesante y que todos quieren opinar, pero podríamos dejar todos los comentarios en la conversación así amplia al final. Para que las personas que tienen ansias de... Después podemos hacer un círculo. Sí, hacer una sesión ahí con todos. Ya, entonces, la alineación, tomando en cuenta este paradigma de que en el fondo no estamos hablando de requerimientos inmutables, sino que estamos hablando de hipótesis que las tenemos que ir a validar. Posterior a esa alineación, un proceso de validación en el cual la idea es generar conocimiento validado, y no solamente conocimiento validado, sino que también otros hallazgos que quizás no están dentro del scope de lo que hayamos definido dentro de nuestra hipótesis, pero que también nos aportan valor como para definir ese producto.
Y por último, ya con ese conocimiento validado, volver a mis hipótesis, ajustar esas hipótesis y hacer la definición. O sea, estamos hablando de un proceso que dentro de todos ustedes lo analizan, es bastante basado en lo que es Lean Startup. O sea, yo construyo, mido y aprendo. Esto es básicamente lo mismo, pero una iteración, porque muchas veces como trabajamos con startups, empresas chicas, no te da como para hacer más iteraciones, pero por lo menos tú tienes como la tranquilidad mental de que lograste hacer por lo menos una iteración de salir a aprender antes de hacer una definición más clara. Que, pese a todo, es muchísimo mejor que no hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente en la alineación? ¿De qué se trata esto? Es un proceso que es un workshop, así concretamente trabajar con el cliente, invitar a actores clave que sean representantes del negocio, que sean representantes de la tecnología, etc. Y plantear con ellos cuál es el desafío que queremos resolver. No tanto decir cuál es la respuesta, sino que decir, bueno, pero cuál es la pregunta que queremos responder con esto. Y sobre la base de esa pregunta, definir todos juntos cuáles son nuestros supuestos que tenemos con respecto al problema y cuáles son nuestros supuestos que tenemos con respecto a la solución. Y finalmente, con nuestra interrogante clara y con los supuestos definidos, si estos supuestos que tenemos llegasen a ser ciertos, ¿cuáles van a ser los indicadores cualitativos o cuantitativos que nos van a definir que estos supuestos, que esta solución que estamos planteando tuvo el éxito que nosotros queremos que tenga? Entonces, así siendo bien concreto, nosotros tenemos una suerte de template de cómo definir el desafío con los clientes, y es básicamente esto: cómo podemos ayudar a segmentos, el que sea, a resolver problemas, donde ahí va el problema o la oportunidad, lo que sea, para así obtener el beneficio esperado, porque siempre el cliente quiere resolver su problema para obtener un beneficio final, ¿no es cierto? Y este enfoque, que está un poco basado en la pregunta ¿cómo podemos? De Design Thinking, nosotros le ponemos una última parte que tiene que ver con los objetivos de negocio. Y es que también siempre cuando definimos nuestro desafío, muchas veces simplemente tenemos estas dos líneas de arriba y nos olvidamos de que también lo que nosotros queremos hacer para el cliente es porque nosotros también queremos obtener algo a cambio. Entonces, tener claro también de modo tal de nosotros, empresa, alcanzar cierto objetivo de negocio que se puede traducir en un indicador. En un KPI. En un KPI o en un indicador de éxito. Ya lo dije, en el fondo salir un poco del paradigma del requerimiento como una cosa inmutable, nosotros requerimos esto y esto es y listo, sino que decirle al cliente, esto que nosotros estamos definiendo ahora en este momento en este workshop es una hipótesis, la vamos a validar, vamos a ver si es cierta o es falsa a través de un proceso de investigación. Entonces, ¿cómo hacer para aterrizar estos supuestos con el cliente? Nosotros hemos planteado más de un enfoque porque esto es algo que nosotros vamos constantemente perfeccionando, y también nosotros creemos que para algunos clientes algunas cosas funcionan y para otras no funcionan. Entonces, por ejemplo, definimos la persona, por ejemplo, cuando tal persona, que se puede definir a través de una protopersona, hacer una definición de lo que sabemos de la persona a través de una protopersona. ¿Qué es lo que esa persona necesita? Hacer ahí un brainstorming de cuáles son los job to be done, qué es lo que la persona quiere hacer y qué es lo que quiere obtener, la propuesta de valor, el objetivo final. Y todo eso que está aquí es como de la esfera como de lo que la persona quiere y que quiere obtener. Entonces, nuestro producto tiene que hacer algo, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertas funcionalidades y atributos, entonces la idea es ir definiendo desde acá hacia allá, cosa de que lo que viene hasta acá tenga siempre una coherencia y una relación uno a uno con lo que pasa acá. Y finalmente, ya que definimos una serie de funcionalidades, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con esas funcionalidades? Vale decir que aquí, por ejemplo, los user tasks deberían estar amarrados siempre a un expected outcome y del mismo modo a funcionalidades, y también esas funcionalidades deben estar amarradas a un indicador de que esa funcionalidad tuvo éxito finalmente dentro del sistema. Otra manera de plantear esto, que también lo hemos hecho, es como con un Canvas. Los Canvas son bastante familiares para ciertas personas, por ejemplo, para la STAR, por ejemplo, los Canvas son súper familiares, entonces tú tienes el desafío a la cabeza, plantea el usuario, las tareas, los beneficios, y las funcionalidades son un poco el puente entre las tareas y los beneficios finales. Y finalmente
en el último extremo tienes lo del negocio. Entonces ahí tienes como las tres columnas: usuario, producto y negocio, siendo el producto un poco el puente que une las necesidades del usuario con las necesidades del negocio, como para que al final todos ganemos. Y de alguna manera los tres actores que siempre se pelean, que son users, tecnología y negocio, se encuentran en un mismo canvas que, como ven, tiene simplemente 6 cuadraditos. Y también un poco siguiendo la lógica de lo que es la típica visión de producto que se usa mucho en agilidad, esto se puede también condensar como una frase que podría ser perfectamente un elevator pitch, por ejemplo. Cuando, contexto de uso, el usuario necesita hacer algo para así obtener beneficios. Por eso nuestro producto y servicio hace funcionalidades, y eso nos permite a nosotros como proyecto, como empresa, lograr indicadores de éxito. Entonces, ese párrafo súper acotado nosotros lo podríamos dejar en un documento de definición de requerimientos, lo podríamos dejar, enviarlo por correo, etc. Es algo súper consumible y que es bastante sencillo. No, y lo hermoso también es que, así como en el mismo Canvas se encuentran también los típicos 3 perfiles, también esto se puede plantear de distintas formas, que sea lo más cómodo para el tipo de interlocutor que tienes trabajando contigo desde el mandante. Entonces muchas veces son muy visuales, son mucho del Canvas, son mucho de... Otras veces son más de la parte más ingenieril, donde quieren plantear todo como una frase, o quieren plantear todo como una tarea. Sí, igual nosotros, al menos hasta el momento, personalmente no creo que haya un enfoque como ganador o perfecto como para sistematizar los requerimientos en todos los tipos de equipos. Creo que hay equipos que van a preferir hacerlo en un párrafo, va a haber equipos que van a preferir armar un Canvas y pegar papeles. Yo creo que en ese sentido uno como consultor tiene que ser flexible y darse cuenta en qué contexto funcionan ciertas cosas y en otros simplemente no funcionan. Y tampoco tratar de enchufarle al cliente tu manera de hacerlo porque tú crees que es la manera más indicada y listo. Y bueno, ¿por qué tratamos de trabajar con lenguaje visual en la construcción de esto? Porque creemos que es acotado, que es memorable, que permite que la gente se enganche más con el proceso, no se aburra. Creemos que es un lenguaje transversal, por lo que dije anteriormente, a veces las palabras se quedan cortas, necesitamos complementar con sketches. Y también porque a veces es entregable ese Canvas, por ejemplo, nosotros le sacamos una foto y eso después es el mismo entregable del kickoff. No tenéis que estar armando una presentación tremenda. El mismo Canvas le saca una foto, quizás lo transcribes y como ya tiene todas las celdas bien armadas, eso se transforma en el entregable y eso nos ahorra tiempo a nosotros como consultores de tener que estar armando una presentación que al final a veces nadie la lee también. Por ejemplo, los mismos ejercicios que son de definir funcionalidades por parte de los distintos participantes de un workshop, donde les entregamos un espacio para que puedan describir la funcionalidad y puedan dibujarla, cómo la ven ellos. A veces pueden partir de dibujos que son súper conceptuales como una iconografía, claro. O a veces terminan haciendo una interfaz completa y súper detallada, que casi parece como un workshop de Excel. Pero esos mismos documentos que después tú los puedes compilar, terminan siendo la base de referencia para que cuando ellos te dicen, oye, ¿por qué esto está definido de esta forma? ¿Por qué la interfaz la hiciste así? Oye, mira, ahí está. Ahí está. Sí, sirve como accountability. ¿De qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan? Entonces, ya, vimos el tema de cómo se define la hipótesis y ahora cómo se valida esa hipótesis. Para evitar caer en el yo pienso, yo creo, que decía Eduardo que se da mucho, la idea es que tomemos estas definiciones y tratemos de alguna manera de salir a la calle y traer cierto conocimiento validado que nos permita mejorar el producto. Y en ese sentido, nosotros que trabajamos igual con proyectos chicos y a veces con startups y gente que no tiene mucho presupuesto, y la típica excusa siempre es, ay no, es que no hay tiempo, no hay plata para hacer entrevistas, qué sé yo. Nosotros planteamos que una investigación breve no tiene por qué ser una investigación mala, simplemente una investigación breve significa que tenemos que enfocarnos un poquito más en descubrir lo que necesitamos descubrir sí o sí para saber si este proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces tenemos que enfocarnos más y en el fondo, ¿cómo estos instrumentos nos ayudan a enfocarnos más? Porque, por ejemplo, lo primero que tenemos que tener súper claro es qué es lo que queremos hacer, cuál es el desafío que queremos lograr y cuáles son los objetivos que queremos obtener al final. Porque teniendo claros esos objetivos podemos decir, entonces, ¿cuáles de los supuestos que definimos son más críticos
desde el punto de vista de los objetivos que nos planteamos. Y con esos dos aspectos bien claros, objetivos y supuestos, es mucho más fácil priorizar cuáles son los supuestos que tenemos que validar y así armar rápidamente un plan de investigación de guerrilla que sea fácil y que toque las preguntas clave que necesitan en el fondo como para poder validar. Y por ejemplo, tú puedes con esta misma estructura súper fácil hacerte un papel así, dividirlo en 3 partes y en la misma entrevista sistematizar tus observaciones y ahorrarte tiempo, que también a veces uno se demora mucho en sistematizar la entrevista, armar tablas que al final nadie las lee, entonces a lo mejor usar el mismo canvas, el mismo instrumento visual, anotar ahí mismo lo que te va pasando en la entrevista en terreno y luego eso se lo puedes mostrar de forma visual a tu equipo. Y finalmente, ¿cómo hacer la definición? Porque, recapitulando, definimos hipótesis y investigamos de manera ágil, tratando de ser lo más lean posible. Y ahora, ¿cómo transformamos ese conocimiento validado en historias de usuario? Que es un poco lo que creo que decía José, un poco cómo se transforma en algo aterrizado. Nosotros proponemos un enfoque centrado en el journey. Y ese enfoque básicamente es un taller, también una actividad colaborativa, donde de alguna manera uno va definiendo con el cliente. Primero uno expone obviamente lo que se aprendió en la investigación, luego uno va definiendo con el cliente un poco desde lo general hasta lo particular, como del big picture hasta lo más como el detalle. Entonces lo primero, lo más importante es la visión del producto, que es qué es lo que hace el producto, la propuesta de valor, etc. La persona, definir los job to be done, que ojo que todo esto se alimenta obviamente de lo que pasó anteriormente, y cuáles son los objetivos del usuario, y a partir de eso uno puede quizás, por ejemplo, desglosarlo en el viaje, entender como cuál es el journey, y teniendo el viaje claro, uno puede empezar a ver cuáles son las funcionalidades o las cosas que entran en contacto con el cliente a través de ese viaje y desglosar eso en un set de historias de usuario, funcionalidades. Y como nosotros hemos hecho en algunos casos, por ejemplo, hacer a la gente dibujar los wireframes así de baja fidelidad para ir apoyando un poco estas historias de usuario y que no queden sueltas como un usuario quiere esto, sino que también hacer un mono de cómo debería ser esa historia de usuario. Y la tarea que viene ahora, inventar el wireflow enriquecido. Sí, eso, el wireflow enriquecido. Y bueno, consideraciones de este proceso. Este proceso, como ven, tiene una parte chiquitita de investigación de validación entre medio, pero bajo ningún concepto significa que no tengamos que seguir investigando posteriormente. Hay que seguir investigando en profundidad, esto simplemente para tener un requerimiento un poco más masticado. Eso no quita que tenemos que seguir haciendo investigación en el futuro. Y también, bueno, eso, es fundamental investigar, aunque sea de guerrilla, aunque sea corto, es mejor que nada, porque si no, estos instrumentos igual pueden caer en una cosa como de autovalidación, de todo armando y diciendo, no, sí, todos tenemos razón, pero si no salimos, aunque sea en un instante, a validar afuera, vamos a terminar cayendo en el error clásico de todo. O la kanbanización. La kanbanización. También. Ahora sí, preguntas y comentarios, insultos y todo. Allá se escribe con él. Sí, sí, allá con Una pregunta, ¿me podrían explicar mejor cómo es que hacen ese como proceso de investigación, aunque sea cortito, cómo pretenden darle en el clavo, como teniendo tan poco tiempo para validar esa hipótesis, y para que realmente como represente como las historias del usuario, como en verdad la necesidad real, todo eso? Como el proceso de empatía. ¿Ah? El proceso de empatía. Sí, pero como qué herramientas usan, hacen entrevistas o hacen observación o como qué... Depende qué es lo que plantea el proyecto, pero tú puedes ocupar cualquier tipo de instrumento del research, cualquiera que se te ocurra. El punto es que lo puedes hacer acotado, que en vez de estar buscando, por ejemplo, entrevistar, no sé, 20 usuarios para poder validar un protopersona y transformarlo en persona, puede ir a características específicas del protopersona y validar eso. No necesariamente generar una persona completa. ¿Ya? Por ejemplo, es una forma como de hacer una investigación acotada.
Es que muchas veces, no sé, por proto persona es una cosa que está súper definida desde lo que yo creo, lo que yo pienso. Y cuando uno llega, termina como sistematizando esto en un proto persona y dice, ya, mira, sé que hacemos unas características, veámoslo de esta forma. Una vez que está definido, entonces, ¿cuáles son los indicadores que quieres cumplir? ¿Cuáles son los objetivos de negocio que quieres cumplir? Entonces puedes enfocar eso y validar directamente eso. Y cortar un poco la grasa, se podría decir, de la persona clásica que tiene como... Y de una investigación más grande para algo que quizás no es necesario hacerlo tan grande. Señor Navarro. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Oye, las actividades que van a, un poco siguiendo la pregunta de Bernie, las actividades que van a desarrollar, ¿las tienen ya en el discurso de venta como al inicio o se descubren cuando estáis ya metidos en el proyecto? Nosotros tenemos como estandarizadas estas actividades. Sí. Tenemos actividades como estandarizadas, como casi paquetizadas. Pero ya llegaste y está el plan armado. ¿Se entiende? Pero si en el camino te das cuenta que debiste ser distinto. O que ya llegaste al punto y por lo tanto, dado que estás acotando mucho, qué rico sería que si ya llegué al punto, no darme más vueltas innecesarias. Eso es lo que el planteamiento de Aguayo y Carla es, ok, ya nos contrataron, ya tenemos un brief definido y estamos metidos en esto. ¿Cómo puedo optimizar este proceso para tratar de conducirlo de una manera correcta sin caer en el documento de requerimientos o poder darle más precisión? Ese es el contexto de la metodología. Por lo tanto, las actividades se ajustan durante el camino también, ¿no? Eso siempre pasa, pero creo que hasta el momento o sea, de hecho es que son actividades tan chiquititas y tan acotadas que no quedan mucho margen a... No generan mucha molestia. O sea, de hecho es todo lo contrario. Es como cuando uno llega directamente ante el cliente. Voy a colocar esto acá porque se está... Pero cuando uno llega donde el cliente y te termina diciendo, vale, voy a contratar todo este proceso, pero necesito que tengan respuestas mañana. ¿Cómo logra acotar más el proceso? Sobre todo cuando hay una etapa cero de por medio. Cuando está definido un requerimiento, pero ese requerimiento finalmente no termina de cuadrar con las posibles necesidades que tendrían ellos, sino que termina siendo algo súper... Muchas gracias. Ya voy a caer. terminan siendo súper poco acotados lo que ellos realmente requieren. Entonces una etapa como de tratar de evitarse, una forma de tratar de evitarse que una etapa cero termina siendo como tal algo súper largo y que finalmente te genera atraso en el proyecto. Sigo votando. Es como para... No, sin problema. Una etapa de acotar eso es justamente generar este tipo de actividades. Sí, además que igual los clientes cuando nosotros les decimos, no, si vamos a definirlo de esta manera, lo encuentran súper como, perfecto, ágil. ¿Yo me voy por acá? En la quinta patita de la... Con la boca abajo sobre el vaso. En la quinta pata, porque es como yo como perfil quiero mecánica del requerimiento y después el KPI. Si es que el KPI no existe, no es meterse, como no me estoy poniendo yo mismo la soga al cuello, porque ya que ese KPI probablemente se tenga que medir en un timing cuando se haya acabado la consultoría. A lo mejor los resultados que yo estoy proyectando tienen que ver como a qué plazo. En el sentido de comprometerse y agarrándome no me sé el nombre de él, pero de que el contrato ya está hecho. Que es como, me podrían decir, hey, no se está cumpliendo, no se cumplió el KPI. Yo creo que el KPI no es solamente como para afirmarse uno mismo de que uno cumplió o no cumplió, pero también sirve como siempre dejarlo amarrado con un tema de que el cliente también lo sepa y también en el futuro sepa de que si se cumplió o no se cumplió, independiente de que ese cumplimiento se haya dado mientras tú estás ahí trabajando con él como consultor o no. O sea, como que, ¿en qué parte? Añade valor como un extra para nosotros, como para después cuando hagamos retrospectiva de caso decir, ok, este caso, nosotros el objetivo era lograr, no sé, de 100 a 1000 visitas y se logró. No, es como que ya nos metimos en un problema, el de ventas vendió algo imposible de vender y ahora nosotros tenemos que resolver el problema. Entonces este es como para rescatar lo que ventas vendió. Yo creo que cumple una doble función, un poco para nosotros y un poco también para el cliente. No hay que perder el foco en que esto usualmente va orientado a evitar el doble trabajo o el retraso en procesos que ya están definidos.
O sea, que realmente te vayan a decir, necesitamos hacer X. Y ese X significa que tú tienes que llegar nuevamente, tienes que investigar todo el tema para darte cuenta que no tienes que hacer X, sino que tienes que hacer Y. Y lamentablemente tienes que hacerlo igual. O sea, es una forma de generar una mayor... ¿Cómo? Es para enunciar, para hacer consciente al cliente que, oye, tú me estás pidiendo esta acción, ¿por qué quieres mejorar tu número de visitas? Bajo ningún concepto esto está orientado a pelear contra el cliente. No, claro. Sino que tampoco enunciarlo, sino que definir el requerimiento de buena forma. Es para que caiga la cuenta. Súper. Uno que pidió X, pero ahora necesitamos X, Y, Z. Y ahora vamos a buscar la forma de conseguirlo. Lo que pasa es que cuando el cliente definió contigo en un proceso inicial que su objetivo era X, y hay una serie de funcionalidades que obedecen directamente a cumplir X, y luego te está metiendo una funcionalidad que obedece a cumplir Y, entonces ahí es donde obviamente tú tenés que decirle al cliente, oye, está ahí yéndote por otra parte, y eso es un poco la importancia de definir el objetivo al inicio, y lo que yo decía, como esa relación uno a uno que hay entre las cosas de este cuadrante, que en el fondo evitar un poco armar funcionalidades que no apunten ni a las necesidades del usuario, ni a las necesidades del negocio, sino que apunten a una tinca que tuvo alguien en la mitad del proyecto, que se me ocurrió hacer esto. Que algo que pasa... Es como que antes, si estáis trabajando ágil, en vez de llegar al primer sprint y mandar la mitad de todo lo que quería hacer al backlog, mejor ahórrate eso y plantealo más adelante. Claro, con la priorización del backlog. O sea, podría ser. A veces el backlog está lleno de cosas que en realidad nunca... A veces el backlog está sucio, eso lo hemos escuchado. Había una pregunta. Sí, yo creo que, bueno, agradeciendo la presentación, en verdad, en el caso hiper aplicable esto. Viendo el proceso, me parece que la experiencia con clientes debe ser gratificante el proceso, y el final del proceso, para empezar, y como ya tengo los objetivos claros, debe ser satisfactorio. Pero la etapa 1 debe ser ¿qué mierda me están diciendo? Ya cerramos los requerimientos, cerré el negocio y me está diciendo que ahora vamos a entrar en la etapa 0. La pregunta de eso es, ya tal vez a nivel más personal, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo lo han abordado? Porque imagino que al inicio el cliente ya con cara de, bueno, ¿y qué van a hacer? No entiendo. ¿Me vas a refutar lo que yo te estoy pidiendo? Bajo ningún concepto refutar ni pelear. Que tiene que ver con un tema de cómo uno lo plantea en realidad. Por eso, es como que tu proceso de definición, proceso de definición clásico. Llegaste, tomaste los requerimientos, ok, vamos a plantear una investigación. Secretamente, nosotros vamos a plantear una investigación para que empecemos a validar todo esto. Ya, evitémonos el secretamente. Es como, ¿sabes qué? Nosotros estamos definiendo una metodología nueva, ¿sabes que tenemos este par de actividades que apuntan a priorizar la funcionalidad, priorizar nuestro trabajo? ¿Les parece si lo hacemos? Muchas veces en el proceso termina siendo que se sincera. Y es como, oye, realmente esto no es tan necesario, cambiemos un poco el enfoque. Otras veces va a seguir siendo estricto. No, te van a decir, no, haz lo que te digo. No te van a decir que no, pero sí puede ser. Y cuando dicen no, es cuando uno lo hace por debajo de la investigación. Efectivamente. Es que ahí radica la no entra el proceso. Es que ahí radica la importancia de que sea acotado y sea fácil, porque mientras más, si tú le tratáis de enchufar al cliente un proceso que es muy largo, que es muy caro, que es muy aquí y allá, entonces no lo va a querer hacer. Si tú le decís, mira, si queremos hacer esto, pero de verdad es muy breve, no te va a sacar del itinerario que tenís, ¿cachai? Entonces es mucho más probable que lo aceptes. Ya. ¿Estamos cerrando? ¿Qué onda? Navarro. Estaba solo. Chicos, muchas gracias a Eduardo y Carla.